Hola a todos, en este video haremos una breve explicación acerca de las propiedades y funciones de exceso. Además explicaremos detalladamente cómo calcular los coeficientes de una función de exceso usando Microsoft Excel. Antes debemos definir qué son las propiedades de exceso. Para esto debes tener claro que son una medida de alejamiento del comportamiento ideal de una solución. Así como el gas ideal sirve como estándar al cual el comportamiento del gas real puede ser comparado, la solución ideal sirve como estándar al cual el comportamiento de la solución real puede ser comparada y se calcula para una solución como donde m de exceso es la propiedad de exceso, m es la propiedad molar de la solución real y m ideal es la propiedad de la solución ideal. Es muy importante entonces que sepas que las propiedades de exceso carecen de significado para una especie pura. ¿Por qué? Para esto vamos a hacer el análisis de una solución binaria, agua y etanol a 25 grados Celsius y un bar en una gráfica de fugacidad en solución para un componente y contra la composición. Podemos observar entonces en esta gráfica que la curva continua representa el comportamiento real y la línea discontinua el comportamiento ideal descrito por la regla de Lewis-Randall. Podemos apreciar entonces que cuando la sustancia 1, en este caso el agua, o 2, el etanol, están más concentradas, la solución se acerca a la sustancia pura y vemos que el comportamiento tanto real como ideal se van acercando hasta ser iguales. Por lo tanto, la propiedad de exceso para una sustancia pura será 0. La forma diferencial de la energía de Gibbs en exceso sobre RT con composición variable está descrita por la siguiente ecuación. Noten que la propiedad fundamental de exceso se deriva de la misma manera que la propiedad fundamental residual, donde gamma I es el coeficiente de actividad que expresa la actividad química de una sustancia en su concentración molar, la cual a su vez corrige la no idealidad de los líquidos a diferencia de la fugacidad que lo hace para los gases. Si restringimos la ecuación a temperatura y moles constantes, obtendremos el volumen en exceso sobre RT. Pero si la restringimos a presión y N constante, obtendremos la entalpía en exceso. En este tutorial nos concentraremos entonces en cómo calcular los coeficientes de una función de exceso, pero para ello nos basaremos en una solución binaria de normal octano y octanol. Los datos fueron tomados de un artículo publicado en una revista de termodinámica por investigadores del Departamento de Química del Benson Science College de India. Nos piden que calculemos valores para A, B y C de la siguiente ecuación para el volumen de exceso, la cual es un polinomio de cuarto grado que se ajusta bastante bien a las funciones con forma de campana de Gauss, como las que tienen las funciones de exceso. Este volumen de exceso se expresa como una función exclusiva de la composición, debido a que se trabaja a bajas presiones y los coeficientes no dependen de la temperatura. En el inciso B también nos piden determinar el máximo valor del volumen de exceso y el valor de la fracción molar de 1 bajo el cual esto ocurre. Por último, nos piden graficar el volumen de exceso parcial molar de ambos componentes utilizando las expresiones mostradas. Ahora sí, abrimos nuestra hoja de cálculo en Excel para hallar los coeficientes de una función de exceso. Lo primero que haremos es tabular los datos que tenemos de la composición y el volumen de exceso experimental. Por ser una solución binaria, insertaremos una nueva columna debido a que también necesitaremos la composición de x2, que es igual a 1 menos x1.
Para diferenciar entonces los datos experimentales de los datos calculados, rotulamos en la parte superior experimentales, calculados. De la ecuación del volumen de exceso calculado necesitaremos los valores de los coeficientes A, B y C. Por lo tanto, le asignamos valores arbitrarios. Nuestro objetivo será que encontremos unos valores para estos coeficientes, tales que se obtenga un mínimo error y que la curva del volumen de exceso calculado sea lo suficientemente cercana a la curva experimental. Reemplazamos entonces los valores de x1, x2 y los coeficientes A, B y C, que como se mantienen constantes, recordemos que usamos el signo peso para mantener estas celdas fijas. Ahora añadimos una nueva columna para el error cuadrático medio que va a ser igual al volumen de exceso experimental menos el calculado, todo esto elevado a la 2. Arrastramos y calculamos además la sumatoria de todos los errores cuadráticos. Seguidamente nos disponemos a graficar el volumen de exceso calculado contra la composición. Como ya insertamos nuestro gráfico, damos clic derecho y presionamos seleccionar datos, modificamos el nombre de la serie que ya teníamos y agregamos una nueva que será el volumen experimental. Los valores de X serán los valores de las composiciones y los valores de Y los que se encuentran en la columna experimental. Ahora sí, vamos a buscar los valores de A, B y C que satisfagan nuestra función de exceso. Primero nos vamos a datos y verificamos que tengamos solver. En caso que no, nos dirigimos a archivo, opciones, complementos, complementos de Excel, ir y habilitamos el complemento solver. En el cuadro de diálogo Solver, campo Establecer objetivo, seleccionamos la celda que corresponde a la suma de los errores cuadráticos. Puesto que nuestro objetivo será que sea tan pequeña como sea posible, asignamos un valor que sea aproximadamente 0. En el campo Cambiando las celdas de las variables, seleccionamos las celdas donde están los valores de A, B y C y damos clic en Resolver. Notamos que los valores de A, B y C aún no satisfacen la curva deseada, por lo tanto repetimos el procedimiento. Ahora sí, los valores de A, B y C han cambiado y son tales que la gráfica del volumen de exceso calculado se superpone a la del volumen de exceso experimental. Para determinar el valor máximo del volumen de exceso y el valor de la composición molar en 1 bajo el cual esto ocurre, se deriva la ecuación respecto a x1 y c igual a 0. Recordemos que los puntos donde la derivada es 0 representan los máximos y mínimos, por eso hacemos esto. Partimos entonces de la ecuación del volumen de exceso en función de las composiciones. Reemplazamos la composición en 2, que es igual a 1 menos x1, para que todo nos quede en función de la composición en 1, y así poder derivar con respecto a esta variable. Factorizando y reorganizando nos queda la siguiente ecuación cúbica, donde los valores en rojo son constantes y los vamos a digitar en nuestras celdas. Creamos una nueva celda que calcule los valores de cada uno de los coeficientes basados en los valores de A, B y C.
Debido a que el valor que se quiere encontrar es el de x1, se crea una nueva celda con un valor arbitrario para este y otra con la forma del polinomio evaluado en x1 y en los coeficientes hallados anteriormente. Una vez más utilizaremos el complemento solver para encontrar el valor verdadero de x1, pero esta vez la celda objetivo será el valor del polinomio. Y cambiando las celdas de variables a x1, dando clic en resolver, se obtiene un valor para x1. Hacemos el mismo procedimiento cuantas veces sea necesario hasta que el valor de x1 deje de cambiar. Cuando esto suceda, este será nuestro valor final. Y así podremos calcular el valor máximo del volumen en exceso. En esta nueva celda reemplazaremos el valor de x1 en la que el volumen en exceso será máximo. En el inciso C de nuestro ejercicio, para graficar el volumen en exceso parcial molar en 1 y el volumen en exceso parcial molar en 2, lo que haremos es reemplazar los datos del inciso A en las ecuaciones propuestas. Empezamos entonces insertando dos nuevas columnas para cada una. Finalmente, insertamos el gráfico correspondiente que nos permitirá contrastar el volumen de exceso y los volúmenes parciales de los componentes en función de la concentración del normal octano, que es lo que nos piden. Insertamos el nombre de la serie, en este caso, el volumen en exceso parcial molar 2, luego el nombre de la serie en 2, que va a ser el volumen en exceso parcial molar 1, y finalmente el volumen en exceso. Agregamos los títulos del eje. El eje X sabemos que va a estar X1. Y de esta forma queda nuestra gráfica. De esta gráfica podemos destacar que cuando cada componente se encuentra puro, el volumen en exceso es 0. También podemos observar que las propiedades en exceso pueden ser negativas, lo que representaría una desviación negativa del valor ideal. Esperamos que les haya gustado mucho este video tutorial y nos vemos en una próxima ocasión.